Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hoy terminaremos de hablar sobre el versículo 5 del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Primero hallamos un repaso de todo lo que hemos estado diciendo sobre este versículo las últimas semanas. David, en sus últimos años de vida, recordó todas las bendiciones que había recibido de Dios y vio que eran muchas, tantas que no se podían contar, y por eso se confesó así: Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hacen descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Habíamos dicho que teníamos que ir a la mesa que nos preparaba Dios para confesarnos delante de Él, que nos esperaba y llamaba con pasión para que fuésemos. Al prepararnos esta mesa e invitarnos a comer con Él, Dios está declarando sin vergüenza ante Satanás que nosotros somos sus hijos y Él nuestro Dios. Dios conoce perfectamente todas nuestras necesidades y en la mesa del Espíritu nos da bendiciones en sobremanera para todas ellas y más. Dios nos ha bendecido en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Repetimos: Dios nos ha bendecido en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Esta es una promesa de Dios y Dios es fiel. Junto a la mesa con Dios se resuelven nuestros problemas y se muestra la estrecha relación que tenemos con Él. La comida es el medio por el cual Cristo recoge a los caídos en pecado. Una comida en la que debemos ir para confesarnos y para pedir su perdón. Nuestro Dios está con nosotros y no hay enemigo terrible que pueda vencer nuestra causa, pues Él, quien está a nuestro lado, es poderoso para ayudarnos y vencer nuestras batallas en ese mundo. Satanás es mucho más poderoso que nosotros y no tenemos ninguna posibilidad de ganar contra él, pero nuestro Dios, Padre nuestro, siempre vence contra él a favor de nosotros.
estando siempre con Dios y Él con nosotros, estando siempre con Jesús y Él con nosotros, podremos vencer las batallas que de otra manera nos condenarían a la perdición. Por tanto, nuestro galardón es Dios y nuestro mayor privilegio poder vivir para su gloria. Los problemas que llenan nuestra mente son insignificantes si realmente entendemos que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros para siempre. Si no nos centramos en Dios y en cambio solo pensamos en las cosas vanas del mundo, nos perderemos. Jonathan Edwards, uno de los teólogos del reavivamiento más importante del siglo XVIII de Norteamérica, dijo que hay dos grandes pecados. Son, primero, que los cristianos no temamos a nuestro Dios y Señor. No temamos a nuestro Señor. Los cristianos no temamos a nuestro Dios y Señor. Es más gran pecado. Engañar, matar, asesinos, no es cosa así. Los cristianos, más gran pecado es no temamos a nuestro Dios. Y segundo, que los cristianos no nos alegremos en Dios. No nos alegremos en Dios. Es gran pecado. No temamos a Dios. No gozamos en Dios. Es más gran pecado los cristianos. Estos provocan que no tengamos un buen entendimiento de la palabra de Dios, causando una inevitable desviación del camino de Dios hacia una secta, hacia una herejía. A partir de la palabra de Dios, aprendemos sobre Dios y de nuestra vida en la fe. Y si no llegamos a aprender esto, no podremos tener un avivamiento de la fe, nunca. Solo en la verdad de la palabra de Dios hay el avivamiento de la fe. En la manera de pensar de la carne, no puede haber nunca avivamiento de la fe. Sin el avivamiento de la fe, a partir de la verdad de las Escrituras, no hay libertad. Por eso, la Iglesia no se puede dejar llevar por los pasos del mundo, sino que debe expresarse con sinceridad sobre el Mesías. Actualmente en las iglesias dominan las tendencias del mundo, donde gobierna el materialismo. Así en la tierra ensayamos el vivir en los cielos. El reino de Dios se caracteriza por dos cosas. Primero, es donde se encuentra Cristo. Segundo, es donde se cumple de voluntad de Dios. Es el reino de Dios. Está Jesús.
se cumple de voluntad de Dios. Es existir, cualquiera sea, es reino de Dios. Domina. Dios domina este mundo. Siempre con Jesús. Y cumple voluntad de Dios. Si en esa contraestancia en la tierra no hemos experimentado nunca los cielos, es porque no hemos puesto suficiente celo en el entendimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, 100% cumple su voluntad de Dios. Es en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Cristianos, vida acogida. El pueblo de Dios es aquel que vive experimentando constantemente el sobreabundante amor eterno de Dios y que por ello vive en interminable gozo y gratitud. Si esto no es así, es porque tenemos una fe débil. No debemos envidiar las cosas del mundo, porque así como en los cielos tenemos a Dios a nuestro lado. La vida del cristiano debe ser cercana a Dios, gozando en Él cada momento y teniendo temor de Dios para servirle con devoción. En el Catecismo Menor, la primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Tener gozo en Dios. Si no hay gozo en Dios es porque no tenemos fe en que Dios nos ha bendecido en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La gran arma que tienen nuestros angustiadores es la de provocarnos la duda y la confusión sobre nuestra relación con Dios. La gran arma Satanás es provocarnos la duda y la confusión sobre nuestra relación con Dios. La miseria más grande que podemos hallar en esta vida es ver cómo los hijos de Dios viven como hijos del mundo. Los hijos de Dios viven como hijos del mundo. Es la miseria más grande. Por eso, para poder vivir en la abundancia en el Mesías, debemos tener siempre en el corazón a Dios y no olvidar nunca que está a nuestro lado para ayudarnos en cualquier circunstancia
que nos aceche. Con más cercana y íntima sea nuestra relación con Dios, más crecerá en nosotros el hacer para su gloria, haciendo así todavía más cercana y íntima nuestra relación con Dios. Esta es la verdadera vida del cristiano. Cristo Jesús no solo vino para darnos vida, sino para que tengamos en abundancia esta vida que nos da. No solamente vida, sino en abundancia de esta vida. Abundancia. Tenemos esta promesa de Dios y aún así hay cristianos que viven como los hijos del mundo. Y eso es por no tener fe, estando empapados del mundo. No buscan la mesa de gracia, sino que corren detrás de la mesa de la racionalidad. Y entran en la casa del mundano y se convierten en esclavos del mundo. Esclavos del mundo eso es por tres razones. Primera, el pecado. Segunda, la indiferencia acerca del espíritu, es decir, el no alegrarse en Dios. Y tercera, vivir siguiendo los placeres de la carne. Vivir en el libertinaje. Es de tres causas. Esclavo del mundo. La desobediencia de la palabra de Dios y la falta de fe impiden que recibamos las bendiciones de Dios y ensanchan la distancia entre nosotros y Dios. Y cuando mayor sea la distancia entre nosotros y Dios, mayor será nuestra soberbia y nuestra vida será conforme a las maneras del mundo. Es decir, en vez de depender de Dios, dependeremos de nosotros mismos. Aunque sean muchos los hijos de Dios y Dios nos encuentre uno a uno con todos nosotros en la mesa de gracia, Él no se olvida de ninguno, ni tampoco ignora a ninguno, ni menosprecia a ninguno. Dios siempre con nosotros, a favor de nosotros. Este es el celo de Yahvé. Está en una promesa de Dios que nos hace. Nosotros debemos vivir con esta promesa como el primer de nuestros pensamientos, por encima de todos. Por eso, tenemos que presentarnos cada día, cada hora, cada minuto, cada momento, en la mesa de gracia y tomar de su alimento espiritual para que su gracia nos abunda. Su gracia nos abunda. Mi copa está rebosando. Dios nos está esperando para que comamos con Él, para recibir de Él el querer y el hacer de su voluntad. El querer y el hacer de su voluntad. Y así vivamos como en el cielo, pero en la tierra. Así vivamos como en el cielo, pero en la tierra.
Demos gloria a Dios y sintamos gozo en Él. Con todo esto que hemos dicho hasta ahora, llegamos a entender que no hallaremos nunca plena felicidad con los medios de este mundo. Por eso, los cristianos debemos dar gracia y alabanza a Dios, que nos ha dado plena libertad, felicidad y amor, y vivir con la esperanza en los cielos. Ahora, no podemos concebir los cielos por completo, pero en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, veremos nuestra esperanza realizadas delante de nuestro, y nuestro peregrinaje había llegado a su fin. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16. Hebreos 11, versículo 13 al 16. Hebreos 11, versículo 13 al 16. Y dice: conforme a la fe, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros, peregrinos en la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse de Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Debemos vivir mirando a Dios y no dejando que las cicatrices gobiernen nuestras vidas. David conoció que Dios lo había adoptado como a un hijo, y en ese momento, en la mesa de gracia, sintió todo el amor que Dios le había dado, no solo cubriendo todas sus cicatrices y salvándolo del valle de sombra de muerte, sino sobreabundando por encima de todo. Sobreabundando por encima de todo. No importaba la profundidad de las cicatrices de David, ni la cantidad, porque la abundancia de la gracia de Dios las cubrió todas por completo y más. La abundancia de la gracia de Dios las cubrió todas por completo y más. No importaban las penas, los horrores que experimentó en el valle de sombra de muerte, porque la abundancia de la gracia de Dios las eliminó por completo y más. La vida de David no fue gobernada por sus cicatrices, sino la gracia de Dios. Cuando David comprendió esta verdad, solo pudo dar gracia y confesarse así: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ha ungido mi cabeza con aceite, mi copa está reposando. David comprendió que su espíritu tenía sed de gracia de Dios y lo hizo a través de las cicatrices que recibió. Repetimos:
David comprendió que su espíritu tenía sed de gracia de Dios y lo hizo a través de las cicatrices que recibió. Comprendió que su espíritu tenía necesidad de la gracia de Dios. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 24-27. Romanos 8, versículo 24 al 27. Romanos 8, versículo 24-27. Romanos capítulo 8, versículo del 24-27. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué? ¿Para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Para qué? Ayuda a nosotros. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. David comprendió que su espíritu quería dirigirse hacia la mesa de gracia para saciarse de la gracia de Dios. Para saciarse de la gracia de Dios. Para llenarse de la gracia de Dios. Mi copa está rebosando. No para dar solamente vida, abundancia de vida, abundancia. Y es ahí donde se llenaría de verdadera y plena felicidad y vida espiritual saboreando los cielos. Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Vayamos a prisa hacia la mesa de gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Vayamos a prisa hacia la mesa de gracia para que obtengamos misericordia y hallemos
gracia para el oportuno socorro. Esta es la única forma de vida del verdadero cristiano. Vayamos hacia la mesa de gracia que nos ha preparado. Dios, quien nos espera y nos ha prometido ser nuestro Dios y velar por nosotros ahora y por toda la eternidad. Leamos Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 7. Isaías 43, 1 al 7. Y ahora Jacob, así decía, el que te creó, que él te formó, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré conmigo. La corriente no te anegará. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo estaré contigo. Dios siempre está con nosotros. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto te daba por tu rescate, a Cus y a Seba a cambio de ti. Porque eres precioso a mis ojos. Fuiste exaltado, porque yo te amo. Yo te amo. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente y del occidente te recogeré. Diré al norte, taja, y al sur, no retengas. Traed a mis hijos desde lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Mío eres tú, nos dice Yahvé, nosotros somos suyos. La vida que vivimos no es nuestra, sino de Dios. De entre los hijos de Dios no hay tal necio que crea que la vida que vive pertenece a Él y no a Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros,
Espíritu siempre está con nosotros, en nosotros, para que glorificar por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Mío eres tú, nos dice Yahvé. Nosotros somos suyos. Dios no nos dice esto porque sí, sino que Dios nos compró a través de la sangre de Jesucristo para gloria suya. Para gloria suya. Vayamos hacia la mesa de gracia, porque esa es la voluntad de Dios. Y no somos nuestros, sino suyo. Y todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. El único lugar donde hallamos vida, libertad, felicidad y amor verdadero es en Dios. En Dios. Todo el mundo busca felicidad, dinero o libertad, paz, amor. Todo falso. Todo. ¿Por qué? Satanás siempre engaña. Siempre. La vida, la libertad, la felicidad, el amor, paz, verdaderos, siempre, siempre en Dios. Y si no vayamos hacia Él, perdemos todo esto y nuestro propósito. Dios es el origen de todo lo bueno y nos lo da en la mesa de gracia. Nos lo da en la mesa de gracia. Si no nos presentamos en su meta, el único fin que nos espera es que nuestras cicatrices gobiernen nuestras vidas y en vez de amor, felicidad, tengamos dolor y sufrimiento. Leamos Lamentación capítulo 3, versículo del 22 al 23. Lamentación capítulo 3, versículo 22, 23. Lamentación capítulo 3, 22, 23. La misericordia de Yahvé nunca termina. La miseria de Yahvé nunca termina. Sus compasiones nunca se acaban. Sus compasiones nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Cuán grande es tu fidelidad. Yahvé es mi porción, dice mi alma, por tanto esperaré en él. Bueno es Yahvé a los que lo esperan, al alma que lo busca. La misericordia de Yahvé nunca termina, sus compasiones nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Cuán grande es su fidelidad. Yahvé es mi porción. Yahvé es mi galardón. Bueno es Yahvé a
a los que lo esperan, al alma que lo busca. Dios nos tiene preparada la mesa de gracia y nos está esperando. Sin importar nada, ni nuestros pecados, ni nuestras faltas, siempre nos está esperando. Dios nos está esperando en la mesa con la intención de darnos el poder y la fuerza necesarias para vivir según su voluntad. No hay otra manera de vivir una vida gobernada por la gracia de Dios si no la recibimos de Dios en la mesa que nos tiene preparada. Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y cuidándonos. Este es el celo de Dios y no lo dejará de hacer hasta que lleguemos a los cielos. No hay quien haya sufrido como David, y por tanto tampoco hay quien haya recibido bendición como él. No hay quien haya sufrido como David, y por tanto tampoco hay quien haya recibido bendición como él. No importa cuántas cicatrices tengamos, ni cuánto profundas sean, porque Dios la cubrirá y nos sobreabundará de gracia si vamos hacia Él. Pero debemos ir hacia Él para recibir sus bendiciones y para que su gracia nos gobierne. Mi copa está rebosando. Así dice, confesó David, al recibir la abundante gracia de Dios. Y esta gracia no procedía de David, sino de Dios. Esta gracia no es David, sino de Dios. Por tanto, si mantenemos una relación íntima y estrecha con Dios, nosotros también podremos confesarnos como lo hizo David. Y si no lo logramos, es porque no vamos hacia la mesa de gracia, porque Dios nos lo ha prometido. Decidid ahora si vais a vivir una vida gobernada por la gracia de Dios, o si vais a vivir llenos de preocupaciones sobre el dinero, el éxito, la fama, el poder, etc. Alejados de Dios. Decid ahora mismo si vais a vivir la gracia de Dios o alejados de Dios. Decid ahora mismo. Espero que tengáis una nueva semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.